¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Soluciones para TV Más y por supuesto a través de sus plataformas digitales desde esa su casa Radio Televisión de Veracruz aquí en el Cerro de la Galaxia. Muy contentos de que nos acompañen en esta emisión porque abordaremos dos temas que de verdad le van a encantar. Uno de ellos, lo que está sucediendo y lo que está haciendo Veracruz por el arte con nuestra querida Araceli Friccione. Estará adelantito dándonos un poquito más detalles de sus actividades. Y también estaremos platicando con la psicóloga Claudia Ayora acerca de la educación sexual en niños y adolescentes como un derecho humano. Quédese con nosotros, por favor, durante los próximos minutos. Y en esta ocasión le damos la bienvenida a Araceli Friccione. Araceli, qué gusto tenerte. El gusto es mío. Es muy grato saberte activa, saberte desde hace más de 10 años con esta bandera que has nombrado Veracruz por el Arte. ¿Cuál es el objetivo de Veracruz por el Arte? Mira, te voy a contar rápidamente. Yo me he dedicado siempre al ámbito cultural. He sido gestora desde hace muchísimos años en la Ciudad de México, Jalapa, Veracruz a nivel estatal, federal y municipal. Y me he dado cuenta que los artistas a veces no tienen mucho eco y no tienen muchas oportunidades para expresarse. O no encuentran espacio, o no los apoyan, etcétera. Entonces, viendo esto, decidí crear una asociación civil que se llame Veracruz por el Arte. Esta está legalmente constituida, ¿sí? Contamos con recibos deducibles y con toda la documentación pertinente. ¿Cuál es el objetivo de esta? El objetivo de esta es apoyar a los artistas y creadores veracruzanos para que puedan impulsar sus proyectos a través de Veracruz por el Arte. Te voy a decir, Maru, que es una tarea titánica, titánica, porque bueno, se requieren de recursos para poder apoyarlos. Voy a empezar por la parte que más me ha gustado a mí, que es una gran satisfacción. Difícil, pero gran satisfacción. Además de gestionar eventos, por ejemplo, en la Ciudad de México, hemos llevado artistas veracruzanos. Yo fui directora de cultura en Coyoacán y tuve una gran oportunidad de poder hacer cosas en la Reyes Heroles, que era mi oficina. Entonces, a través de eso establecí convenios con artistas veracruzanos y los llevamos ahí. Entonces fue muy padre porque se dieron a conocer en la Ciudad de México. Hemos gestionado una serie de becas en kiosco para niños, pero ojo, niños de bajos recursos. Los niños de bajos recursos de la periferia son el objetivo principal de mi asociación, porque vimos, dando algunos recorridos en colonias, que los niños no tienen acceso a la cultura. Muchos niños no saben, no sabían ni qué es una sala Racná, ni una sinfónica, que nunca han salido de su comunidad. Entonces, además de apoyar, ahorita con la pandemia nos ha pegado un poco porque no hemos podido llegar, pero les hemos dado tablets para poder tener ese contacto y comunicación con ellos a través del arte. Entonces, hemos gestionado lugares para que ellos se presenten, no los niños, hablo de los creadores veracruzanos. Exacto. Oiga, licenciada, fíjese que yo no tengo un espacio, no me dejan entrar en el IBEC, por ejemplo, en la Red Diego Rivera. Yo gestiono, checo su obra, si está de ese nivel, porque bueno, yo fui directora 2 veces de la Pinacoteca, y pues bueno, con tanta experiencia ya tengo ojo. Entonces, si hay alguien que vale la pena, que no puede ingresar, yo intervengo. A ver, esta persona es muy buena, por favor apóyenlo. Tengo buenas amistades y buenas relaciones con don Ricardo Agüet, que me ha apoyado toda la vida. Entonces, hacemos convenios con el área cultural para poder nosotros canalizar. Hemos apoyado a miles. Hemos hecho algunos talleres literarios. A mí me gusta mucho la literatura. Entonces, realizamos talleres por medio de Zoom con gente de mucho nivel. Ha estado Valeria de la Rosa, ha estado mi hermana, ha estado Gloria, ha estado Beatriz, la escritora, ahorita se me fue ahorita el nombre, pero una escritora de mucho nivel que nos ha apoyado también llevando algunas cuestiones culturales a nivel literatura. Rivas, que es de super nivel. Y ella me hizo favor de apoyarme para llevar
literatura, unos cursos de literatura a todo el público. Pero mi objetivo principal, Maru, es apoyar a niños de bajos recursos de la periferia. Para esto creamos, mi equipo y yo, pero ahí, bueno, yo soy la representante legal. Exacto. Entonces yo soy la que tengo que estar ahí pendiente. Un proyecto muy padre que se llama Valorarte. Valores y arte para niños y jóvenes, pero de la periferia de Jalapa. Niños y jóvenes de escasos recursos que habitan en colonias marginadas. ¿Qué hicimos entonces? Marketing, varios recorridos, etcétera. Te digo que es una labor bien difícil, no creas que es tan fácil. Convocamos a maestros y les llevamos a estos niños diversos talleres culturales, el que quieras, cine, teatro, danza, música. A mí me interesa mucho el fomento a la lectura. A mí me gusta mucho leer, entonces promuevo mucho ese rubro. Pero hubo diversos talleres. Fíjate, hemos llevado 4 años este taller, este proyecto de Valorarte. Empezamos primero con una semillita con 30 niños, las madres muy desconfiadas, y quién será y qué tal. No creía que fuera absolutamente gratuito. Todo se lo dimos absolutamente a los niños sin costo. Empezamos con 30, terminamos en 7 colonias, te estoy hablando de un periodo, fueron 5. Sin mentirte, yo creo que casi con 300 o 400 niños. Qué bonito. Una cosa, mira, es difícil, pero es una gran felicidad. Te voy a decir que cuando decidí, sí, ok, estamos en sus colonias, llevamos a maestros, muchos niños han salido muy hábiles para la música. Entonces, lo que yo hago, a ver, este niño tiene una gran aptitud, por ejemplo, para la guitarra. Muy bien. Entonces yo contacto, veo, yo soy la gestora, ¿sí?, interinstitucional, artes plásticas. Oigan, fíjese que este niño requiere una beca porque tiene mucha capacidad. Igual te repito, en cualquier ámbito. Canto, hemos becado a muchísimos, en el ámbito musical, en el ámbito literario, con la SOGEM, y bueno, con los cerezos, tú no te imaginas algunos presos la capacidad que tienen para escribir. Es que el arte es nuestra identidad y mucha gente lo ve como relegado, como que no le da la importancia que debe de ser y que es algo muy importante. Te lo agradezco. Que sabes que aquí siempre daremos voz a todas tus actividades y seguiremos promoviendo contigo Veracruz por el arte. Muchas gracias, Araceli. Muchas gracias a ustedes y a todo el equipo. Gracias por acompañarnos. No, a ti. ¿Qué les parece si ahora nos acompañan a ver la siguiente cápsula que está promoviendo justamente la educación sexual en niños y adolescentes como un derecho humano fundamental? Vamos a verla. La sexualidad es una parte integral de la vida humana. Tanto los niños y niñas como los jóvenes tienen derecho a recibir una información fiable, científica e integral sobre esta cuestión. Sin embargo, la educación sexual en las escuelas es un tema delicado. Las personas adultas debemos comprender que niñas, niños y adolescentes tienen que tomar algún día decisiones cruciales sobre su salud sexual y reproductiva. En este sentido, las investigaciones revelan que la mayoría de las y los adolescentes carecen de los conocimientos necesarios para tomar estas decisiones de manera responsable, por lo que son vulnerables a la coacción, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados. La niñez y la adolescencia son etapas fundamentales en las que muchas personas sientan las bases de lo que será su propia trayectoria de vida, en la que se define una vocación que les permita realizar sus sueños y las aspiraciones para el presente y el futuro. De allí la importancia que las personas adultas proporcionemos la información adecuada para que ellas y ellos puedan tomar sus propias decisiones acerca de la sexualidad de una manera informada y segura. Las personas adultas en las familias, docentes y autoridades a nivel federal, estatal y municipal debemos garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo descrito en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de nuestro país, que refiere en el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social,
que se debe desarrollar, atención sanitaria preventiva, así como una orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva. A continuación, en Soluciones, hablaremos de la educación sexual en la infancia y la adolescencia como un derecho humano. Y ya lo escuchó usted, educación sexual en niños y adolescentes como un derecho humano. Para hablarnos de este tema está con nosotros la psicóloga Claudia Ayora, que pues ya es una amiga de casa de Radio y Televisión de Veracruz y que ha venido trabajando este y muchos otros temas, específicamente este proyecto muy valioso en el DIF municipal que incumbe aquí a la capital veracruzana. Qué gusto tenerte, Claudia. Maru, qué gusto también me da estar nuevamente en estas áreas. En estas áreas que, bueno, siempre es importante difundir, reproducir esta información para los distintos públicos, Claudia, y los que nos competen, los niños y los adolescentes. ¿A qué llamamos educación sexual? ¿A qué le ponemos este concepto y por qué debe ser un derecho humano tener acceso a esta educación? Pues mira, Maru, es una pregunta importante porque todas las mamás, los papás se la hacen, ¿no? Nos las hacemos continuamente y por lo general creo que es algo que ha perpetuado la falta de información para poder hacer realmente algo con respecto a la sexualidad de niñas, niños y jóvenes, es pensar que la sexualidad o la educación sexual tiene que iniciar a partir de la pubertad o de la adolescencia. Porque generalmente nos da un poco de temor situaciones que tienen que ver pues con los embarazos. Claro, ahorita vamos a hablar en un momento más pues de estadísticas que espantan, pero la sexualidad no se remite solamente o no se reduce únicamente a situaciones que tienen que ver con el cambio del cuerpo o con la genitalidad o con la reproducción. La educación sexual abarca todo, por eso también se habla de educación sexual integral, porque necesitamos acompañar a niñas, niños y a jóvenes en un transitar completo, integral de su ser como persona, que incumbe obviamente el cuerpo, pero también las emociones, las maneras en las que se relaciona con las otras personas, la manera en la que se comunica con otras personas. La sexualidad es todo lo que nos conforma como seres humanos. Entonces, si pensamos de esa manera, la sexualidad de una forma integral, claro, lo digo muy rápido, la educación tiene que ser desde que nacen y hasta que morimos, estamos en una constante educación sexual. Incluso me gusta una frase que dice, los actos públicos de respeto por el otro son educación sexual. O sea, no solamente hablar de métodos anticonceptivos, ¿no? Sin lugar a dudas, y ya que mencionabas las estadísticas, nos vamos justo a estos datos duros, esta información importante, relevante que tenemos, insisto, que compartir con el público, y es cuál es el panorama actual de estos embarazos que no están planeados, que no son deseados, pero que están sucediendo y están impactando en nuestro estado, aquí en el estado de Veracruz. Pues sí, tristemente Veracruz es el segundo estado con mayor número de embarazos no planeados y no deseados en adolescentes. Y creo que es un entramado que se ha ido haciendo a partir de esta no entender la sexualidad y al momento de hablar del tema tener miedo a esa palabra y por lo mismo no hablar de muchas cosas con nuestros hijos que competen obviamente con la apropiación de su sexualidad, toda incluido su cuerpo, sus emociones, su manera de lo que quiere y lo que no quiere, sus derechos, ¿no? Sus intereses, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, en momentos en donde hay ligera libertad o el ejercicio normal de su sexualidad, pues pocas veces están acompañados. Y traigo la nota porque, bueno, cambia constantemente, no me la sé de memoria, pero algo que me parece interesante cuando estoy investigando constantemente sobre esto es que de 11.808 nacimientos de mujeres,
Las mamás están entre, bueno, estos 11.808 nacimientos son mamás entre 10 y 14 años en el estado de Veracruz. Y en el registro civil del municipio de Jalapa nos dice que 5.808 registros de niñas y niños, las mamás tenían entre 13 y 17 años y los papás entre 14 y 60 años. Eso que, o sea, en nuestra cabeza acaban de pasar muchas imágenes y muchas preocupaciones. ¿Qué sucede? Que no están acompañados, acompañadas, y que también sucede que existe pues abuso, mucho abuso en el Estado, mucha soledad para la protección de niñas, niños y jóvenes. Entonces, creo que necesitamos hacer un frente común desde todas las vías, ¿no? Desde diferentes vías, empezando por la familia. Y ahora que estamos viendo estas cifras y estamos conociendo pues el concepto, ya lo mencionabas, o sea, no solo son adolescentes, son niñas que están recibiendo, que están trayendo nuevas vidas al mundo, que van a tener también necesidades, estas mismas necesidades de educación sexual y reproductiva, y que tal vez no estamos haciendo lo suficiente en cuanto a la contención de nuestros niños y adolescentes con la información y también con la contención de esta seguridad que muchas veces están deseosos de obtener en otras situaciones y que desgraciadamente nos vuelcan a estas cifras. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está sucediendo en algunas instancias, llámese DIF, para que podamos empezar a reducir estas cifras o hacer algo al respecto? Pues mira, te comentaba que es necesario hacer un frente común. Yo creo que empecemos por las familias, por las casas, por no tenerle miedo a la palabra sexualidad, informarnos, porque no siempre estamos informados. La educación sexual que yo recibí en otra generación no es la misma que necesitan ahora las niñas, niños y jóvenes. Ahora la menstruación, la primera menstruación, la menarca, aparece a los 10, 11 años, antes aparecía a los 15. Entonces, bueno, esos son también como pequeños informes en los que tenemos que estar caminando a la par con las niñas, niños y jóvenes. Lo mismo la información, porque tienen un teléfono y con el acceso a esa información todo el tiempo. En vez de que sea el teléfono o las redes, pues somos nosotros como familia, pero también a nivel nacional existe la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo, bueno, para erradicar, bueno, prevenir, yo creo que es una palabra que es mucho más real, prevenir embarazos adolescentes. Eso es a nivel nacional desde el 2017, 2018, son estrategias importantes que van escalonadas a nivel estatal y a nivel municipal. A nivel municipal se ha creado el GIPEA, que es un grupo interinstitucional para la prevención del embarazo adolescente, en donde diferentes instituciones nos damos a la tarea de realizar diferentes estrategias, talleres, cursos, acompañamiento, conferencias, para poder entonces acercar esta información sobre la sexualidad, una educación sexual integral a niñas, niños y jóvenes, pues hacia donde podamos llegar, ¿no? En el DIF municipal existe el programa, yo soy coordinadora del programa educativo en promoción de derechos humanos y derechos sexuales. Saludo a todas mis compañeras con las cuales mano a mano pues realizamos diferentes talleres y cursos en escuelas, sobre todo escuelas primarias, secundarias, a niveles diversos, pues para reflexionar. No solamente es dar información, Maru, eso también es importante, no es recetar métodos anticonceptivos. Para hablar de educación sexual tenemos que hablar de asertividad, tenemos que hablar de violencia, necesitamos hablar de derechos como con la dignidad humana, ¿no?, que todos tenemos, para poder entender realmente qué es lo que se necesita al momento de ejercer nuestra sexualidad y también pues para cuidar los espacios. Es sumamente importante, qué bueno que lo ves así, que lo reflexionas y que lo están diseñando de esta manera tan asertiva, como bien dices, no se trata de recetar anticonceptivos, no se trata de llegar al aula y decir, miren, estas son las opciones para evitar un embarazo, sino más bien a dónde te lleva este derecho de reproducirte, este derecho de tu actividad sexual, pero responsablemente qué podemos conseguir, qué podemos lograr y hasta dónde podemos llegar, también visualizándonos en una sociedad
que pueda tener menos estos riesgos. Definitivamente en la actualidad hay muchas cosas que también están impactando en nuestros niños y en nuestros jóvenes de manera no tan positiva, que yo lo percibiría tal vez como la música, cosas que nos hacen ver este derecho como algo un poco más ligero, con menos responsabilidades, con menos atenciones, y que también de alguna manera no se dimensiona. Y entonces, viendo también la otra parte que mencionabas, de que hay muchos casos aún de niñas violentadas en esta situación sexual, bueno, pues como sociedad, como entorno, ¿qué podemos hacer para seguir construyendo, para darles o intentar garantizar que nuestras niñas y nuestros niños concluyan por lo menos la infancia, Claro. no sin esta responsabilidad, sin tener que vigilar un embarazo? Es muy, muy importante todo esto que están haciendo. Y desde luego que tenemos retos como sociedad, Claudia. ¿Cuáles son los que nos tenemos que plantear y decir, tenemos que actuar ya, porque no nos vamos a esperar a mañana, pasado, la próxima semana? Yo creo que uno de los mayores retos es romper con el miedo a la información clara, científica, completa. O sea, nos da miedo en muchas ocasiones cuando tenemos hijos pequeños, pequeñas, nos da miedo incluso hablar sobre partes de nuestro cuerpo con el nombre con el que es nombrado, o sea, con su nombre real. Nos da miedo hablar de diferentes aspectos de la sexualidad y lo postergamos, lo vamos dejando a un lado para que se vayan informando posteriormente. La escuela se lo deja a la casa se lo deja a la escuela y nunca llega el acompañamiento real. El miedo yo creo que es una de las peores, o sea, las trabas mayores que se ha tenido en este reto de la sociedad, porque digamos que inocencia es ignorancia. Creemos que el no decir algunas cosas va a hacer que los niños, niñas, pues posterguen a lo mejor situaciones que en la realidad sabemos que los adolescentes, las adolescentes, pues quieren ejercer su sexualidad de diferentes maneras, pero digamos, es su derecho, pero si están informados, están informadas, pues sabrán en qué momento, sabrán el momento adecuado, la persona adecuada, la forma adecuada, y no creemos que eso suceda. Hay investigaciones maravillosas en donde entre más información reciben niñas, niños, jóvenes con respecto a su sexualidad, saben perfectamente, al hablar yo de apropiarse de la sexualidad, es realmente no a dejarle a otra persona, a redes sociales, a mis papás, a mi novio, a mi esposa, a mi esposo, la responsabilidad de mi cuerpo y de cuidarlo. Entonces, si nos apropiamos, si se apropian de ello, pues entonces sabrán tomar mejores decisiones. Claro, hay contextos diversos en los que suceden las cosas, ¿no? Pero creo que es romper con el miedo y aprender a acompañar, aunque sea brevemente, con información o acercarnos a las instancias que tienen esa información y orientarnos, ¿no? O sea, sabernos orientar, no tener miedo de ir a diferentes espacios institucionales para preguntar sobre qué hago al respecto, qué hago con mi hija, mi hijo que está presentando esto, que tiene curiosidad sobre aquello, cómo le hablo de este tema, ¿no? Siempre recurrir a los expertos es muy válido y bien lo mencionas, hay que perder el miedo. Yo recuerdo y le mandamos un saludo muy, muy especial a la sexóloga Gabriela Colorado, quien hace un trabajo extraordinario. A mí me tocó escuchar una plática para padres que teníamos a niños a partir de entre 1 año y 5 en un guardería preescolar, y fue muy puntual en la información que nos dio, cómo dirigirnos a nuestros hijos de una manera precisa, contundente, segura. Este se llama pene, esto se llama vagina, tu pene, nadie lo debe tocar, tu pene lo puede, o sea, todas las cosas que de una manera segura y asertiva podemos hacer como padres para enfrentar el concepto sexo, sexualidad, ¿no? Y de alguna manera también que ellos lo vean como algo, es el cotidiano, algo seguro, algo que les pertenece, que es su derecho, pero también, como tú mencionas, esta información me va a dar poder de actuar, de decidir, de accionar y de interactuar con el resto de la sociedad.
Y afortunadamente, Amaro, claro que sí, Gabriela la aprecio mucho, le mando saludos. Ella también es largo el camino que ha hecho alrededor de este tema. Y creo que también las instituciones, abrir las puertas, hablando por ejemplo de las escuelas, abrir los espacios para la reflexión. O sea, no hay nada mejor que abrir pequeños espacios con las niñas, los niños y los jóvenes. Una de las cosas en la ley de protección a niñas, niños y jóvenes es reconocer la necesidad de la voz de la niña, el niño y el joven. Generalmente organizamos, planeamos desde el adulto, ¿no? Y no desde las necesidades propias de ellos y de ellas. Entonces es también darles la voz y esos espacios de preguntas, de dudas, de cuestionarse, de saber, tanto en casa como en las escuelas. Las escuelas son un espacio maravilloso para reflexionar al respecto. Y obviamente, pues también poderlo acompañar con las maestras y los maestros y cuestionarnos nuestra propia sexualidad, cuestionarnos lo que no sabemos, lo que no entendemos, lo que no conocemos, para poder entonces acompañar de una manera. No es cómo yo miro la sexualidad y por eso voy a llevar o acompañar. Es cómo tiene que ser para todo ser humano, a partir del respeto, a partir del derecho de todo ser humano a ser informado de manera clara y científica. No desde, pues, digamos, miradas a lo mejor todas segmentadas, ¿no? Y nos dejas una tarea sumamente importante, porque seguramente en otros tiempos, como mencionabas hace unos momentos, hubiéramos pensado en que, bueno, a nosotras nos llegó la información de la educación sexual, tal vez la primera vez en sexto de primaria, los primeros años de secundaria, pero ahora es necesario tenerla mucho antes, abrir este panorama, también exhibirle, también que entiendan nuestros hijos, nuestros menores, nuestros niños, lo que está sucediendo en general con todas estas poblaciones. O sea, también informarles de los riesgos a su salud, definitivamente. Y fíjate que no solamente es darles a conocer esos riesgos. Si no les sabemos dar voz, aunque sepan de los riesgos, no van a poder usarla para decir no quiero o sí quiero. Dos frases que son sumamente sencillas, pero que si las vemos en diferentes espacios, ¿qué tan importantes son? Nosotros damos una charla sobre asertividad y sexualidad y permea en muchas cosas. Desde el que me toquen o no me toquen, el que haya una insistencia social en ciertas edades para tener relaciones sexuales o simplemente para cómo me quiero hablar con la otra persona. Que no me gusta que me hablen en ese tono o no me gusta que me manipulen en ese tono, reconocer las manipulaciones y las violencias que no se ven, violencias no físicas, pero que son importantes y son parte también de nuestra sexualidad. Entonces la voz también es importante, no solamente le voy a describir lo que está sucediendo, sino cómo él actuaría o ella actuaría y saberse en confianza para estar acompañado en esa acción, en esa actuación, en esa decisión. Y bueno, en definitiva, seguir haciendo equipo, el que tengamos siempre esta apertura para que las familias, las mamás, los papás, las escuelas, las instituciones, los gobiernos, podamos hacer este equipo amigable, este equipo en donde podamos contener de manera segura a nuestros niños, a nuestros adolescentes, que podamos brindarles estas oportunidades también a través de la información, como mencionas, a través de que sea un derecho fundamental el acceder a la educación sexual, tanto como niños como adolescentes. Bueno, nos va a garantizar una mejor sociedad, cómo vamos a ir caminando y encontrándonos con nuevas oportunidades para crecer y desarrollarnos mejor. Creo que tenemos una tarea importante, no podemos dejarle solo a los papás la tarea, dejarle solo a los distintos niveles educativos este trabajo, ni tampoco podemos pretender que sea el gobierno, las distintas instancias que hagan todo el trabajo que nos corresponde en equipo y en común. Definitivamente, son diferentes instancias, como tú dices, que tiene que ver desde el entretenimiento, ¿no? Películas, series, etcétera, etcétera. O sea, lo que ven, el acceso a la información, que es muy sencilla, pero también los diferentes espacios, lo que miran los niños, lo que leen en los cuentos, lo que se escucha a nuestro alrededor, pues todo está permeado por a veces ciertas imposiciones
o no. O sea, necesitamos hacer equipo para que lo que suene y lo que vivan y lo que escuchen, pues sea el respeto a la otra persona, el respeto a la diversidad, el respeto a la otra persona en su dignidad y en sus derechos, ¿no? Es súper importante y muy fundamental. Y bueno, ya que mencionabas ese trabajo que está haciendo pues el equipo en el que tú estás involucrada y en el que estás trabajando, pues me gustaría que nos des también las formas de contacto para que si alguna escuela, algún grupo tenga esta inquietud de decir, bueno, tal vez a través de este acercamiento con el DIF municipal puedo impactar, puedo traer esta información o me pueden orientar para atender este grupo, ¿cómo podemos contactarlos? Pues con muchísimo gusto, es para nosotros muy importante el acceder a las necesidades de familias e escuelas. Nosotras estamos trabajando desde tanto las necesidades y las peticiones de padres y madres de familia que nos buscan para poder realizar un encuentro o una reunión para reflexionar sobre diversos temas, como también las escuelas piden y necesitan pues estos espacios para que maestros y maestras se hable de eso. Y en ocasiones nos encanta la idea de poder trabajar de forma integral. Trabajamos con rallies de temas con niñas y niños y también con los maestros, y después trabajamos con los padres de familia desde temas muy similares. Las temáticas que nosotros manejamos pues tiene que ver con los derechos humanos, derechos sexuales, hablamos con temas de violencia, tipos de violencia, asertividad, comunicación. Creo que esos temas son los que más han pedido las escuelas y bueno, por parte del DIF municipal, creo que aparece mi celular en pantalla en algún momento. Ahorita no tengo, y me van a regañar, no tengo en la punta de la lengua el teléfono del DIF municipal, pero directamente ahí está mi teléfono, con mucho gusto. Cualquier persona que desee tanto una orientación personal como para llevarla a espacios educativos o institucionales también. Hemos dado diferentes capacitaciones a Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Hablar de la sexualidad en diferentes niveles, creo que es una forma de reconocer que nos queremos integrar a un mismo equipo y hacerlo no solamente desde los ámbitos laborales, sino también escolares, ¿no? Es necesario y por supuesto nosotros también estamos abiertos al público. Si tiene alguna duda, bueno, pues recuerde que puede utilizar nuestras formas de contacto. Una es a través del Facebook, ya sabe que estamos en una transmisión a través de TV+, y ahí nos puede también hacer alguna pregunta, o también a la línea de WhatsApp 2287-76-7309. Por supuesto que podemos atender también lo que usted tenga ahí de duda, o si quiere compartirnos alguna opinión al respecto, con mucho gusto nosotros le daremos voz. Y Claudia, la verdad es que me parece que últimamente también ha habido una capacitación un poquito más específica con respecto también a los docentes que están atendiendo justamente estas comunidades de primaria, por ejemplo. Ya vemos también que tienen otras nociones de cómo involucrarse con los niños para perder este miedo, este temor, cómo lo van a tomar, cómo lo van a contestar, cómo van a reaccionar al tema. Me parece que hemos también un poquito avanzado en eso para que el personal que tiene a su cargo estas comunidades, nuestros grupos tal vez de 15, 20, 30 niños en edades de primaria, pues tengan este tono amable, amigable, de acercarles la información y de írselas dosificando de una manera que ellos la puedan ir asimilando y que se aparte de todo el contenido que además tienen de información con respecto a la educación que tiene que ver con la primaria, pero que también está impactando un poco más. Definitivamente creo que es cada vez mayor. Yo tengo más de 25 años trabajando con escuelas y creo que cada vez más hay el interés de involucrarse e incorporar temas de educación sexual en las aulas. Y claro que los maestros saben, las maestras saben que no es hasta llegar a los libros de texto donde hablamos del cuerpo. Saben y cada vez más están interesados en saber
que la educación sexual la podemos ir trabajando desde preescolar incluso, ¿no? Preescolar, primaria, y que no es necesario, si no pedimos permiso para que alguien vaya a hablarnos del, a lo mejor el sistema solar, es difícil que de repente pidamos que se pida permiso para poder hablar de sexualidad. Tenemos que verlo de una manera igual. Acabas de decir tú, estamos viendo y desglosando una currícula en el aula. Bueno, pues dentro de ese desglose está incluido la educación sexual, porque vamos a hablar de muchas cosas más, de las emociones, de los pensamientos, de las ideas, de qué es lo que estamos pensando también, qué es lo que piensan los niños con respecto a las formas de relacionarse y sobre todo actualmente. Formas de vestir, estereotipos de género, la manera en la que desean vestirse o relacionarse con otra persona, o la manera en la que quisieran hacer las cosas en un futuro. Creo que todo eso tiene que ver con la sexualidad, y las maestras y los maestros, cada vez hay como ese interés de decir, bueno, ¿cómo le hago para abrir ese espacio durante el tiempo del aula y abrir la conversación? No tiene que ser un tema, no tenemos que desplegar el tema al igual que lo hacemos con las matemáticas, pero sí escuchar, saber escuchar esas necesidades de las niñas y los niños para que de esa escucha y de esas preocupaciones surja el interés. Hay cuentos, hay películas o nada más, incluso el hacer un pequeño círculo y decir cómo nos sentimos hoy sobre esto, sobre aquello, incluso hasta el tan nombrado en redes del breve y segundero beso entre dos mujeres, dos mamás en una película infantil, ¿no? O sea, ¿qué es lo que están pensando ellas y ellos? Y qué es lo que, y seguramente ellos nos van a enseñar muchas cosas a nosotros como maestras y maestros. Abrir esos espacios, es necesario hacerlo en las escuelas, sobre todo porque las escuelas son un nicho importantísimo de tiempo y de confianza. Pasan mucho tiempo las niñas y niños, bueno, ahorita por pandemia es menos los horarios, pero es mucho, y la confianza y el acompañamiento es una responsabilidad importante para las maestras y los maestros, entonces necesarios. Y es una súper oportunidad si lo queremos ver así, es una gran oportunidad de que ya que están contenidos ahí los niños, tanto tiempo como mencionas, y que tienen esta confianza porque están en un grupo, están están contemplados muchas veces también en relaciones interpersonales, ¿no? De amistad, de compañerismo, y que saben que forman parte de, y que les están dosificando al mismo tiempo a todos la misma información. Me parece que es un punto de oportunidad muy valioso, que también sigamos viendo a la escuela, los padres, como darles esta confianza, ¿no? Brindarle a la escuela, como bien mencionas, tal vez no necesitarían nuestro permiso para algunos temas, ¿no? Así como están incluidos otros en la currícula, bueno, pues que les demos esta confianza de que van a dosificar esta información, claro, como es necesaria y como es requerida en la actualidad para nuestros hijos. Sobre todo, dar cuenta de dónde sacamos esa información. Por eso es importante que, si es como escuelas, maestros, instituciones, bueno, decir, si no tengo o no sé dónde acceder con la información real, científica, bueno, pues acercarnos nuevamente, ¿no? El comentario, acercarse a instituciones, a personas especializadas, ¿no? Sexólogas, sexólogos y programas que ya existen actualmente para saber cuál es la información que debería yo de manejar a los niveles que yo quisiera manejar, pero sobre todo el recordar que el miedo a manejar o no manejar una relación es porque pensamos como adultos, y pensamos que si voy a hablar de sexualidad solamente voy a hablar de cuestiones genitales, y no es eso la sexualidad. Yo reitero esto porque creo que ha sido de lo que más ha detenido el poder incorporar a mi trabajo. Yo he sido maestra y también me he encontrado con esos retos de no poderlo hacer por el miedo, el temor de padres, madres o instituciones. Entonces es verbalizarlo también entre la escuela, qué es lo que queremos dar, qué temas queremos decir, o invitar a alguien para que nos ayude o nos oriente en esta trama de temas que se podrían manejar desde muy temprana edad, ¿no? Y bueno, ya lo estamos viendo como un objetivo. El objetivo será entonces que contemplemos la educación sexual en niños y adolescentes como este derecho fundamental, el que deben tener acceso. Pero indiscutiblemente, Claudia, y no es propio nada más de nuestros tiempos, sino que ha sucedido
siempre tenemos los casos, ya dijiste las cifras. ¿Cuáles podrían ser algunas maneras de amortiguar estas situaciones cuando ya las tenemos enfrente? Ya tenemos enfrente una niña en riesgo que está cursando un embarazo, tal vez a los 12, 13 años. ¿Cómo podríamos contener o cómo podríamos atender esta situación para que no sucedan más casos? Bueno, en Veracruz tenemos el acceso legal al aborto, que también es una posibilidad que necesitamos saber contemplar, tener la información necesaria, pues para tomar una decisión importante que va a impactar en esa niña a lo largo de su vida. Entonces, bueno, Veracruz tiene esa posibilidad y hay instancias de apoyo y de ayuda a los niñas y niños en situaciones de violencia sexual, en donde no solamente se les asesora de qué pueden hacer para la denuncia, sino también en cuestión de salud o en la decisión de tener un aborto. Y creo que eso es importante también tomarlo en cuenta, pues porque las consecuencias de los embarazos en niñas ha sido a partir y a través de mucho tiempo las investigaciones nos han arrojado, pues también un problema grande social, ¿no? O sea, no solamente corporal, sino todo lo que significa para las niñas el traer un bebé al mundo. Entonces, bueno, eso es una decisión en familia, pero si tenemos estas situaciones ya enfrente, pues necesitamos tomar las decisiones a partir de las niñas, también desde la voz de las niñas, no solamente desde una decisión adulta o de los adultos, sino también escuchar la voz de las niñas sobre esta situación. Claro, y siempre atender esta responsabilidad que como núcleo nos corresponde, es decir, si estamos teniendo el caso, ¿no? En casa, por ejemplo, si sabemos, o si la niña o el niño, que también es el padre, están enfrentando una situación de qué vamos a hacer, y esto los puede llevar a tomar malas decisiones, acudir con otro tipo de personas, ponerse en riesgo ellos mismos. Definitivamente tenemos que asumir esta responsabilidad social como familia, quien tenga a su cargo a estos menores, claro, y de ahí ir tomando decisiones. Y también mucho de lo que ha sucedido en México cuando sucede en adolescentes, el que, bueno, pues están viviendo un embarazo no planeado o no deseado, pues es que se les deja solo, ¿no? Se les condena ante la situación, se les corre de casa, se les aleja del nicho familiar por enojo o por una situación que, bueno, la familia no sabe qué hacer. Y eso es una doble condena, ¿no? O sea, a lo mejor una equivocación te lleva a un sufrimiento mayor al estar sola o solo en una situación al respecto. Entonces también no solamente hablar de las niñas y niños, sino también en situaciones que las y los adolescentes pueden estar viviendo. Entonces creo que también el acompañamiento a todos los niveles es necesario, y hacerse de las instituciones que están apoyando y protegiendo, porque existe una ley que protege y asegura la ayuda a niñas, niños y jóvenes. Y Claudia, seguramente tenemos distintos panoramas en el medio rural y en el medio en el que estamos un poquito más acercados o tenemos más acceso, pues a la ciudad, a los centros de salud y demás. ¿Cuáles podrían ser algunas de estas diferencias que podemos notar con respecto a este tema? No, muchísimas, Maru, muchísimas. Desafortunadamente México vive pues una precariedad en zonas rurales mayúscula en todo tipo de situaciones, de violencia, de poco acceso a la información, nula acceso a la información, a una salud digna, al acompañamiento de instituciones. Creo que ese es el mayor reto también, ¿no? O sea, no solamente lo que estamos haciendo, afortunadamente digamos que las intenciones institucionales son llegar a todos los contextos o espacios para la población que viven en situaciones de vulnerabilidad.
Entonces, creo que ahí tiene que estar el empeño, obviamente, y nos falta mucho por recorrer para poder acceder a esos espacios y poder no solamente llevar la información, acompañarla, sino que ellos puedan acceder a espacios de salud pública sin que haya también un prejuicio. Tenemos muchísima información de niñas, niños jóvenes que acceden a espacios de salud y los regañan, los sacan del espacio, no los atienden. Entonces también tenemos que echar un ojo importante con respecto a lo que estamos haciendo como servidores públicos, como servidores de salud, como instituciones en las comunidades. Siempre dejamos a la población rural al final o creemos que los esfuerzos se están dando, pero tienen que ser doblemente, y la diferencia es mayúscula, obviamente, ¿no? En la ciudad, en el centro de los espacios, la ciudad es un poco más grande, bueno, pues se concentra a veces diferentes instituciones que están haciendo diferentes cosas. Claro, queremos permear en otras áreas, pero a veces se concentra en las ciudades y necesitamos ir más allá, ¿no? Definitivamente ir a otros espacios, porque obviamente la pobreza significa salirte de casa y dejar a tus hijas, a tus hijos solos, ¿no? Sin lugar a dudas, nos dejas una gran tarea, poner la lupa en este tema y que nos incumbe a todos como sociedad, indiscutiblemente tengamos o no niños en estas edades, o mejor dicho, hijos en estas edades, en la niñez o en la adolescencia, pero les dejamos este tema. Claudia, ¿algo más que desees agregar? Pues muchísimas gracias, pues nada más acercarse al DIF municipal, tenemos diferentes programas creo necesarios que pueden ustedes acceder a ellos. También tenemos un módulo de la mujer en donde hay asesoría psicológica, hay asesoría personalizada, todos diferentes temas que se pueden trabajar para la mujer, y eso es importante porque las mujeres en nuestra sociedad hemos tenido poco acceso a diferentes tipos de información y también de salud y acompañamiento, y en DIF municipal acaba de inaugurarse este módulo de la mujer, además de los programas como el de derechos humanos y derechos sexuales. Ha sido un gusto tenerte esta ocasión aquí en Soluciones. Esperamos que haya sido la información pues útil para el público, y bueno, lo invitamos a que siga muy de cerca las próximas emisiones por la señal de TV Más y también a través de las plataformas digitales. Ya también nos encuentra a través de Facebook como Soluciones. Muchas gracias por acompañarnos y continúen la programación de TV Más.